Listo. Buenas noches entonces con todas y todos. Bienvenidos a esta segunda masterclass en la que queremos hablar un poco acerca de los procesos de transformación. Pero principalmente es un espacio de reflexión, no de prescripción, ¿no? Lo que vamos a ir compartiendo está pensado para terapeutas, para acompañantes, para las personas curiosas que quieren entender un poco cómo funciona esto de las microdosis, eh, y entender cómo es que estas microdosis pueden abrir puertas dentro de un proceso terapéutico. Entonces, nosotros siempre promovemos un consumo responsable. A veces ese consumo responsable puede ser guiado o no. Eh, a veces las personas tienen experiencia por sí mismas y pueden hacerlo sin la necesidad de una segunda persona que les pueda guiar. A veces pueden hacerlo por ellas mismas, pero siempre que sea algo respetuoso, ¿no? Entonces, las microdosis puede ser una herramienta que eh, pueda potenciar muchos procesos, ¿no? Entonces, va a depender mucho del contexto, de la intención, del acompañamiento, y un poco de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, Fabio, no sé si quieres añadir algo a esta intro. Bueno, simplemente saludarlos, saludarlas y dar la bienvenida a esta segunda masterclass donde precisamente, y repito, vamos a hablar acerca de cómo el uso de microdosis de psilocibina específicamente pueden ayudar o acelerar procesos terapéuticos, ¿no? Y está súper, súper genial que podamos tener estas como puertas de entrada, ¿no? Como poner las cartas sobre el tablero, ¿no? Y es que definitivamente nosotros no promovemos el consumo simplemente por hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y enfatizar, ¿no? Que siempre el contexto, la intención y un acompañamiento eh, debido es lo más importante, ¿no? El acompañamiento terapéutico puede ser de muchas formas, ¿no? Precisamente nosotros, desde Microhealing, hace varios años promovemos este recurso, esta herramienta que ayuda a muchos y a muchas personas a sobrellevar diferentes procesos, ¿no? Eh, Principalmente para el tema de la depresión y la ansiedad, que es algo que ya, pues, siempre decimos, ¿no? Estamos ya, es como por donde inició, ¿no? Eh, y precisamente, ¿no? Creo que estas reuniones, estos espacios donde conjuntamente con Rafo nos juntamos a charlar, ¿no? Eh, Está abierto, ¿no? A muchas personas, desde lugares académicos, desde lugares terapéuticos, para terapeutas, para personas interesadas, que puedan estar necesitando el acompañamiento o quieran también acompañar, ¿no? Entonces, bienvenidos y arrancamos, ¿no? Entonces, como que sale una pregunta, ¿no? Y era esta de, ¿qué pasa cuando una persona entiende algo, pero no necesariamente puede sentirlo? Este, ¿Cómo lo podríamos observar, ¿no? Precisamente yo creo que el uso de la psilocibina ayuda precisamente a darle una forma, ¿no? Una base, no sé. Em, o que definitivamente el cuerpo lo recibe, ¿no? O no lo recibe también. Tal cual, ¿no? Creo que eso nos puede haber pasado en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Que pensamos algo, tenemos certeza sobre algo, pero no lo sentimos, ¿no?
Eh, por ejemplo, racionalmente yo puedo saber que eh, alguien ha tomado una decisión correcta, pero en el cuerpo no siento que esa sea una decisión correcta para mí, ¿no? O para otra persona. Eh, por ejemplo, a ver, yo puedo poner un ejemplo personal, por ejemplo, ¿no? Eh, mm, Cuando yo tenía 15 años, mi madre viajó al extranjero. Se fue a chambear por 7 años y luego ella volvió. En esos 7 años yo viví solo la mayor parte de esos años. Cuando ella volvió, por supuesto yo ya no era un adolescente y yo racionalmente sabía que mi madre me amaba y que había hecho la decisión correcta, porque a raíz de esa decisión ella había ayudado a un montón de personas en la familia, ¿no? Había resuelto muchos problemas económicos también que tenía, en fin, pero yo no podía sentir ese amor. Racionalmente lo sabía, pero no lo podía sentir, ¿no? Entonces, por supuesto que ese proceso ha pasado mucho antes de que yo, muchísimo antes de que yo conociera los hongos y las microdosis, ¿no? Pero lo que quiero decir es, bueno, poner un ejemplo, ¿no? Para ver cómo no siempre lo que el cerebro sabe y el cuerpo sabe son cosas iguales, ¿no? Precisamente, ¿no? Yo creo que ahí se habla de esta brecha cognitivo-somática, ¿no? Cómo desde la cabeza, ¿no? O el lenguaje verbal puedes identificar, nombrar, saber racionalmente, ¿no? Pero luego en el cuerpo se siente esta cosa como de vacío o simplemente como algo que está en contra, ¿no? Entonces ahí hay una especie de lucha, ¿no? Y salta esta pregunta, ¿no? O sea, ¿podría haber algo que ayude a acortar, ¿no? Esta distancia entre entender y sentir, ¿no? No sé, justo para esa pregunta, para lo que esta cosa que estás trayendo, Rafa, no sé si nos puedes contar, ¿no? Así rapidito, ¿no? Como seguir el hilo de... O sea, yo creo que lo importante aquí es entender que la microdosis no es la solución, pero es un gran empujón, ¿no? Es una llave. ¿Por qué? Porque permite justamente estrechar ese puente entre lo racional y lo somático, ¿no? Baja un poco las capacidades nuestras de racionalizar las cosas y nos apertura más bien a sensibilizar, ¿no? Eh, y eso se debe a algo bien específico que se llama neuroplasticidad. Y eso es algo que las microdosis sí que nos la dan. Entonces, ahora, se supone que hay que tener cuidado con decir esto porque hay pruebas preliminares académicamente en cuanto a los resultados de la neuroplasticidad. Pero lo que podemos decir nosotros desde nuestra experiencia, acompañando 7 años a personas con las microdosis, distintos casos, distintos contextos, en fin, distinto todo, es que efectivamente la neuroplasticidad está presente y está muy presente, no necesariamente en la misma cantidad, en la misma frecuencia, esos cambios no se ven necesariamente con la misma rapidez, pero si uno logra tener una constancia, definitivamente que hay un cambio, ¿no? Eh, entonces el cerebro se vuelve mucho más receptivo, ¿no? Se vuelve mucho más capaz de poder organizar estas ideas, estas conclusiones a las que llegamos de maneras no lineales, ¿no? Es decir, no es que A, B, ¿no? Sino es como, ok, B sucede, pero porque no solamente hubo A, ¿no? Hubo A, B, C, D, E, ¿no? Hubieron muchas cosas, ¿no? En mi caso personal, yo sí llevé terapia y sí me hizo entender que había muchas cosas detrás de ese rechazo que yo experimentaba, pero, pero me hizo entender también como la posición de mi mamá, ¿no?
Entonces, eso, que a mí me llevó mucho tiempo, es algo que con las microdosis hemos podido ver en semanas, ¿no? Entonces, sí es importante eso, ¿no? Es como darle al cerebro el estímulo para que pueda generar más ideas y nuevas perspectivas con respecto a las cosas. Incluso nosotros mismos cuando hacemos las formaciones, tenemos casos donde, casos reales, donde hacemos acompañamiento a una persona, un caso dedicado solamente para el tema de las microdosis. Y eso es algo que con las semanas vemos constantemente cómo la perspectiva se va reorganizando, ¿no? Entonces, y tal vez la perspectiva suena como algo muy frío, pero en verdad estamos hablando de todo el mundo emocional de las personas, de las ideas, de hacer el ejercicio de ponerse quizá en los zapatos de la otra persona. Entonces, eso me parece muy importante, ¿no? Sí, solamente quería como recalcar lo que tú estás comentando, Rafa. Es como si el cerebro pusiéramos, ¿no? Dentro de nuestro cerebro, fertilizantes en algunos caminos, ¿no? Que quiere reforzar. Y no solo lo dejaría ahí, ¿no? No simplemente es que se generan estas nuevas conexiones y yo lo que he podido observar en estos años, miles de personas que hemos podido acompañar, es que el cerebro y la magia de los hongos eh, psilocibe es que siempre refuerzan aquellas cosas que son positivas, que son como luminosas, que son de ver la solución, ¿no? Siempre ha habido esa constante, ¿no? Obvio, ¿no? Tenemos que decir claramente que no hay una evidencia como tangible científicamente y siempre esto ha quedado en las investigaciones, por así decirlo, en algo preliminar, pero con la experiencia práctica podemos observar eso, ¿no? Em, y la flexibilización de patrones, ¿no? Es precisamente aquí, es que esos patrones eh, se, se relajan, se flexibilizan, ¿no? La rumiación, el pensamiento catastrófico se suaviza, ¿no? Creando un espacio de intervención terapéutica que tiene más empuje. Eso me parece muy importante, ¿no? La neuroplasticidad, recordemos, no es que haga el trabajo, ¿no? Abre la posibilidad. Pero sin aquella intervención, por ejemplo, Rafa contaba, si precisamente el espacio terapéutico que haya sacudido a un proceso psicológico o lo que fuera, eh, ese es el real cambio, ¿no? El real proceso sostenido. Eh, Creo que alguien tiene su micro activado, su parlante. De pronto lo podemos silenciar, Rafa. Ah, ya, Gracias, Lisette, sí, porque está haciendo eco. sí. Entonces es eso, ¿no? Preguntarnos, ¿y si el cerebro en general se vuelve más flexible, ¿no? ¿Qué pasa con la forma en que vemos nuestros propios problemas, ¿no? Y ahí entra este otro punto clave que es el cambio de perspectiva, ¿no? Eh, Uno de los mayores obstáculos en procesos terapéuticos no es que la persona no quiera cambiar, ¿no? Es que la persona no puede verse a sí misma desde otro lugar, ¿no? Y esa perspectiva es un poco lo que gestiona este proceso de la toma de microdosis, los protocolos de microdosis, el proceso, específicamente acá microhealing, ¿no? Eso es lo que queremos ayudar y queremos abrir y compartir, ¿no? Hay otra cosita más que también hay que tener en cuenta, que es algo que hace mucho las microdosis, es que trabaja sobre la red neuronal por defecto, ¿no? Esto quiere decir que reduce mucho la actividad en esta parte del cerebro, que es la parte encargada justamente de que eh, se repitan los mismos pensamientos negativos, pesimistas,
toda esta parte se activa en un área muy específica, ¿no? Entonces, cuando esta parte deja de tener tanta actividad, estos pensamientos rumiantes como ya no aparecen con tanta frecuencia, entonces, claro, las personas nos vemos ya no estamos con una alerta constante, ¿no? Con ese diálogo interno constante en si lo voy a hacer mal, si por qué no hice esto, debí haber dicho lo otro, eso ya no aparece cada vez menos, y aparece la posibilidad de que nos podamos observar a nosotros mismos en otra posición, ¿no? En otra perspectiva, de otra manera. Entonces, ese es un gran espacio, es un espacio fértil para poder trabajar terapéuticamente. Y ahí, como pueden haber muchas herramientas para eso, ya dependiendo de quién está guiando toda la sesión, ¿no? Por ejemplo, nosotros tratamos de guiar las cosas un poco hacia la práctica y la observación del arte, ¿no? Básicamente porque el arte nos permite estar en contacto con nuestras emociones, pero también permite la posibilidad de imaginar cosas que son diferentes, ¿no? A como siempre han sido. Y ese es un ejercicio que después, así como lo podemos poner en el objeto artístico, lo podemos poner en la realidad, ¿no? Entonces, imaginar ok, no todo tiene que ser determinista, ¿no? De esta manera, puede ser diferente. Finalmente, hacer arte es un ejercicio, ¿no? Que nos puede servir en la vida cotidiana para poder imaginar otros escenarios y hacer una vida más llevadera también, ¿no? Entonces, digamos que por ahí lo que nosotros proponemos va, ¿no? Pero la propuesta puede ser muy diversa dependiendo de quién toma la herramienta de la microdosis. Completamente. Y justo que traes esto de la creatividad, ¿no? Otro punto a favor o otro concepto que vale la pena mencionar es este concepto de suavizar el ego, ¿no? Como que el ego se suaviza, las defensas bajan, ¿no? No necesariamente por vulnerabilidad, sino porque se sienten menos amenazadas por la propia historia, por su propia historia, o por nuestra propia historia, ¿no? Menos defensa, más curiosidad, y se conecta una vez más con lo que acaba de mencionar Rafa, que es flexibilidad, creatividad, y precisamente, ¿no? El foco del arte puede estar no necesariamente a lo plástico, sino precisamente a movilizar cosas, ¿no? A mover, eh, e imaginar que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? E imaginar también un camino y una solución, porque a mí siempre me ha fascinado ese poder, ¿no? Que personalmente, bueno, Rafa ha traído un ejemplo muy interesante. Para mí siempre ha sido una herramienta o un antidepresivo natural, ¿no? Y que siempre que ingreso a procesos o momentos difíciles, que es algo cíclico realmente, pues las microdosis me vuelven a sorprender, ¿no? Y es como que me sorprenden una vez y me sorprenden otra vez, y eso me parece mágico, ¿no? Como siempre luego el camino se va construyendo, no solo, ¿no? Digo, solo es, es, es un decir, pero cómo nosotros mismos nos podemos ver sin arrastrar pesos o sin arrastrar traumas y sin arrastrar cosas, simplemente, ok, listo, veamos esa solución, veamos ese caminito nuevo y vamos a probarlo, ¿no? Cuando ya tienes años, porque en este caso, así como microhealing empezó eh, muchos años atrás, para mí fue una exploración eh, completamente necesaria, ¿no? En el proceso de vida que me tocó vivir, y me ayudó completamente a acelerar y, y entre comillas, ¿no? A renacer. Siento que eso es lo que la psilocibina trae, y los hongos mágicos y todo este poder transpersonal, este poder que también contiene a lo divino y lo sagrado, que ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero regresemos, ¿no? A la parte que veníamos a hablar aquí. Entonces, otro punto también podríamos hablar del pensamiento divergente versus el pensamiento convergente, ¿no?
que definitivamente todo lo que ya venimos conversando nos da la idea, o simplemente la resaltamos, que nos ayudan a este pensamiento divergente, ¿no? Neuroplasticidad, pensamiento divergente. Está, ¿no? Más asociaciones, menos filtros, más caminos posibles, nuevos caminos, nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos, ¿no? Y esto es súper útil en momentos donde nos encontramos atascados, donde las cosas ya no, como que ya todo es lo mismo, ¿no? Todo parece ser lo mismo, ya probé todo, esto no sirve, todo está mal. Y ahí como que se genera ese movimiento y ¡pum! Y como aparecen estas nuevas, estos nuevos caminos, estas nuevas rutas, ¿no? Nuevas narrativas internas, ¿no? Entonces nos dejamos de contar la misma historia y decimos, ok, vamos a escribir otra nueva historia, vamos a caminar otro nuevo camino. Y ahí el cerebro genera estas nuevas conexiones neuronales, ¿no? Eh, Eso me parece genial, ¿no? De hecho, creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho a entender cuando, eh, si algo nos duele, por qué nos duele, ¿no? Y entender, les habrá pasado a ustedes, a mí me ha pasado, he acompañado a personas que también les ha pasado que tener ese entendimiento de por qué las cosas son como son, eh, hacen que sea un alivio, ¿no? No necesariamente que eso significa que se esté justificando, que se esté perdonando, no necesariamente es eso. Es simplemente como un primer momento de decir, ah, ok, ahora entiendo por qué pasó esto, ¿no? Y eso, si es que es una herida que lleva muchos años, pues sí que puede representar un alivio, ¿no? Puede representar un paso hacia adelante en un proceso de sanación, de curación, ¿no? Un proceso terapéutico tal cual. Y eso la verdad que no solamente es, ahí no solamente es la microdosis, ¿no? Ya depende mucho del vínculo de el acompañante que genera con la persona que está acompañando, qué tanta confianza puede generar para que las personas puedan explorar, indagar, adentrarse más en la historia de la persona, conversar mucho más, abrir la puerta que el usuario se sienta suficientemente confiado como para poder mostrarse vulnerable, ¿no? Que si uno llega a ese punto, eso es algo sagrado, ¿no? Como realmente uno está, está logrando construir un vínculo, ¿no? Y hay que valorar, hay que respetar mucho eso que se construye, pero ahí va a depender mucho de el tino, el tacto que tiene ahí cada facilitador, ¿no? Entonces sí, la microdosis puede servir como una llave, pero hay que ver de qué manera se abre esa puerta también, ¿no? Entonces, eh, eso, nosotros hablamos un poco de eso en la formación, en los acompañamientos, bueno, ahí como también lo mostramos cuando hacemos la formación y acompañamos este caso, pues ahí mostramos un poco cómo se construye ese vínculo, que es muy importante. Yo creo que ese proceso de escuchar, de callarse también, de no decir nada más allá de lo que la otra persona lo pueda permitir, es importantísimo, ¿no? Y eso contribuye todavía mucho más a potenciar todo lo que las microdosis pueden dar, ¿no? Habría que tomar aquí una precaución, ¿sí? Nombrarla, ¿no? Que en perfiles con tendencia a la disociación, al pensamiento mágico, a la apertura creativa sin contención, de justo lo que estábamos conversando, puede ser algo contraproducente, ¿no? Hay que tomar en cuenta el contexto clínico, el contexto de lo que está sucediendo con el usuario, con el cliente, ¿no? Valga la pena mencionarlo, ¿no? Este, bueno, otro concepto u otro punto que vale la pena mencionar es esto de entender, ¿no? Entender no es justificar, entender no es minimizar, eh, entender es simplemente poder
darnos un respiro, ¿no? Como poder respirar por primera vez, algo así. Y eso puede sonar un poco poético de pronto, pero se genera un alivio, ¿no? En este proceso de comprensión, ¿no? Y no sé si será más vívido, porque como siempre lo mencionamos, nosotros somos parte, ¿no? O sea, al menos tanto yo como Rafa nos hemos apoyado en los procesos de microdosis y hay veces que nos olvidamos también. Para mí, por ejemplo, siempre yo lo digo, ¿no? Y en cada podcast siempre lo menciono, que probablemente se me hace útil y es necesario para mí tener siempre un protocolo al año o dos al año como de contención y hay veces que me olvido, ¿no? Hay veces que diversas situaciones retadoras en la vida y hacen otra vez como si retrocediera todo, ¿no? Como que si de pronto todo se pierde, ¿no? Y luego una vez más ingreso y digo, ah, mira, acá está otra vez, ¿no? Esto de entender con, con una mirada profunda, ¿no? Y y genera mucho alivio, ¿no? Y como se lo contaba Rafa hace unos momentos, eh, eso es muy mágico. Tú también lo acabas de decir, muy poderoso, ¿no? O sea, ese acto es como un acto muy gratificante, ¿no? De poder comprender, entender, ah, sucedió esto, ah, ya, bueno, ok, lo estoy entendiendo, ¿no? Y recién, ay, ahora sí respiro. Es poderoso, ¿no? Se hace mucho más ligero, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de mirar las cosas, mirarnos a nosotros mismos también, ¿no? Sin tener que machacarnos, juzgarnos, darnos con palo, tratarnos mal, ¿no? Sino como decir, ok, actué desde aquí, esta persona actuó desde donde podía, entonces se aliviana todo un poco más, ¿no? Eh, pero aunque suene sencillo decirlo así en 3 palabras y 5 minutos, es un proceso que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo y lo que podemos decir con las microdosis es que acelera mucho más ese proceso que usualmente una terapia verbal pudiera tomar meses. Sucede mucho más rápido en un proceso con las microdosis de por medio, ¿no? Un poco que ese piloto automático se va apagando, ¿no? E incluso, porque para esto los protocolos no son iguales, pero siempre planteamos días de descanso, pero aún esos efectos se pueden sentir en los días de descanso, ¿no? Y ahí hay que incidir un poco en otras actividades que permitan esta misma neuroplasticidad, pero desde otros enfoques, ¿no? Desde otros lados. Y eso mucho va a tener que ver, yo creo que he dicho esto antes en algún episodio, pero va a tener mucho que ver con dónde se encuentra la persona, cuánto tiempo dispone, cómo es su estilo de vida. No es lo mismo para todos, depende de sus intereses. Como nosotros les hemos contado ahora, muchas cosas nosotros las tratamos de enfocar hacia el arte, ¿no? Porque de ahí venimos nosotros. Esa es una de nuestras primeras escuelas. Y sí que puede ser un proceso sumamente transformador, pero el arte no es el mismo para todas las personas, ¿no? Algunas personas se sienten mucho mejor este, bailando que haciendo fotografía o escribiendo o haciendo poesía, en fin, es infinita las posibilidades que hay, ¿no? Pero van a tener que encontrar, encontrar algo que realmente les funcione, ¿no? Personalmente, los casos que he visto yo de cerca que suelen ser los más desafiantes son las madres o padres de niños pequeños, ¿no? Que son justamente los que cuentan con menos tiempo, que los niños pequeños necesitan más atención, ¿no? Como las personas adultas tienen menos tiempo para sí mismas, entonces encontrar esos espacios es un desafío. No es imposible, pero se puede hacer. Pero traigo este ejemplo porque la verdad que es un gran ejemplo para tratar de encontrar grietas ahí en el tiempo que puedan disponer, el poco tiempo que puedan disponer en el día para poder tratar de maximizar estos resultados a través del arte, ¿no? Entonces,
hay que encontrarlo. Y en ese proceso de encontrarlo, de conversarlo, de proponer, también se construye un vínculo, ¿no? Entonces, eh, esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, es como entender también que la persona que te está acompañando, si te está ayudando con todo eso, es porque también tiene un interés legítimo en que tú puedas potenciar todavía más lo que te puede dar las microdosis y lo que te puede dar el proceso en general. Me gustaría agregar un punto que conecta con todo lo que estamos revisando, y es que hay una frase, bueno, ahí lo he podido revisar, escuchar muchas veces, incluso en artículos hace muchos años, sobre cómo el uso de microdosis y los protocolos nos ayudan a avanzar más rápido eh, que lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en un proceso terapéutico regular. Eso suele ser una cosa muy común, no es como, oye, mira, en estos, no sé, 3 meses he avanzado más de 2 años de lo que vengo dándole la vuelta y de la vuelta, y no queremos para nada desmerecer el trabajo terapéutico, clínico, psicológico, todo lo contrario, simplemente quería traer esta idea, ¿no? Eh, y conectarlo con esta diferencia, ¿no? Entre, que puede sonar un poco técnico, ¿no? El insight cognitivo y el insight sentido, ¿no? Yo creo que definitivamente, ¿no? El uso de los protocolos nos ayuda a tener este insight sentido, ¿no? Es como que se procesa todo mucho más como directo, como que directo acá, al corazón, ya no tanto a la cabeza, ¿no? Sino que todo se pasa por los sentimientos, ¿no? Entonces, saber por qué algo duele, saber, ¿no? En la cabeza, versus experimentar el alivio, ¿no? De que ese dolor realmente tiene un sentido o tuvo un sentido, me parece un regalo también poderoso en los procesos terapéuticos, y precisamente, ¿no? A eso es lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Cómo las microdosis pueden acelerar procesos terapéuticos en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Sí, tal cual. Hemos tenido la suerte de tener, creo que uno o dos psicólogos en las formaciones y siempre les veo esa sorpresa de cuando hacemos el acompañamiento, cómo es que ven que los insights, las reflexiones a las que llegan las personas, las conclusiones, son muchísimo más rápidas que lo que verían en una terapia verbal, ¿no? Y no lo digo porque sea una competencia para ver cuál es mejor, ¿no? Lo traigo acá y creo que ellos también lo mencionaban de esta manera porque potencialmente lo que se puede hacer es muchísimo, ¿no? Eh, o sea, así sin tener ese conocimiento psicológico ya es un montón. Imagínense combinarlo con una terapia verbal, ¿no? Entonces puede ser sumamente poderoso, ¿no? Y quería traer otra cosa, ¿no? Que estamos hablando siempre de la palabra acelerar. Ay, no, o sea, este acelerar no significa apurar. Es algo importante que hay que mencionar, porque puede sonar que hay una competencia, que hay una carrera, que hay un... No va así, tú sabes, en general, ¿no? En procesos humanos va a haber muchas diferencias entre cada persona, entre cada contexto, entre cada situación, pero sin embargo, justo lo trajo Rafa, ¿no? Cuando hemos observado, ¿no? En las formaciones, en los cursos, que se aceleran los procesos, no significa que se apuran, ¿no? Significa que se baja esa fricción, ese, porque, y voy a remitirme a mi experiencia en el mundo del yoga y de la sanación más holística, del budismo, y es que la mente siempre va a tirar hacia lo
peor, ¿no? La mente como inconscientemente siempre va a estar ahí queriendo como no querer salir, ¿no? Como que se va a querer quedar ahí en el trauma, va a querer seguir arrastrando esos muertos del pasado, ¿no? Y precisamente este acelerar significa que ese río puede seguir su curso, ¿no? Y las microdosis van retirando algunas piedras de ese camino. No es, una vez más, no es la píldora mágica, pero sí con un debido acompañamiento, ¿no? Facilitadores como nosotros, terapeutas capacitados en procesos humanos de distinta índole, o simplemente personas que puedan acompañar, sostener, escuchar, ya sean familiares, amigos o lo que fuera, es donde se gestionan aquellos cambios y son muy duraderos también, ¿no? En muchos de los casos. Y traen decisiones, ¿no? Como decisiones grandes en la vida de los usuarios, ¿no? De los clientes, ¿no? Precisamente esa es la idea, ¿no? Bueno, Rafa, yo creo que, como siempre, nosotros siempre siempre nos explayamos. Quería de pronto aprovechar que tenemos aquí a, a Lisette y a Maru, si es que por A o B tienen alguna inquietud o consulta, podríamos realizarlo, ¿no? No sé si te parece, Rafa. Claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias por compartir su conocimiento. Bueno, les cuento una breve introducción sobre mi camino con los hongos. Yo he practicado con los hongos, no en microdosis especialmente, pero en dosis un poquito más elevadas. Y bastante de las cosas que están mencionando me resuenan porque, no, bueno, como cualquier persona hemos tenido, bueno, tenemos, ¿no? Cosas que tenemos que trabajar y cosas como la que dice Rafa, ¿no? Que, o sea, tú entiendes, pero no lo sientes, ¿no? Entonces, y lo mismo que también mencionaron sobre mirarse desde un punto exterior, ¿no? Que no es el de uno, desde una tercera persona, por ejemplo, ¿no? Para poder observar eh, qué es lo que está uno haciendo de una manera perjudicante o qué es lo que uno puede cambiar, ¿no? Que aparentemente no sabemos o sea, lo podemos comprender, pero no sentimos y no tenemos esa motivación como para conseguir ese cambio, ¿no? Por completo, ¿no? La otra cosa que mencionaron fue lo de si no hay una constancia, ¿no? Es como que también se regresa en el tiempo, ¿no? Es como que vuelves al nivel uno, por ejemplo, ¿no? Si es que fuera un juego. No, entonces, eso me ha pasado. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar en microdosis, lo cual pienso que esta es mi idea. Sería algo un poco más tolerable y un poco más paciente a la hora de procesar todo este tipo de emociones que salen a la superficie. ¿No? Entonces, posiblemente esto me estaría dirigiendo para poder trabajar de manera en microdosis, ¿no? Y aprender un poco más sobre lo que ustedes están haciendo y en qué manera yo podría ayudar, ¿no? O ayudarme para mí, ¿no? Para mi propio sanación y bueno, en un futuro, quién sabe, ¿no? Si es que esto pueda también servir para otras personas, ser un canal de la misma forma. Creo que Claro, es un gran inicio empezar contigo mismo, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Y algo importante es, siempre algo que decimos es encontrar la frecuencia y la cantidad, porque no siempre funciona de la misma manera, ¿no? Ujú, Creo que un poquito de eso hemos abordado en otros episodios en el podcast, por ahí los puedes buscar, pero así a grandes rasgos, pues una microdosis es un cuarto de gramo de hongos secos hacia abajo, puede ser 0,25, 20, 15, etcétera, etcétera. ujú, Algunas personas lo sienten más fuerte que otras, así que hay que encontrar lo que funciona para el día, para el cotidiano, sin que involucre ninguna sensación que pueda ser incómoda. Esas sensaciones incómodas van desde que se active una ansiedad hasta que te puede dar mucho sueño, entonces hay que evitarlas y luego una frecuencia que sí funcione con los días y sostener el proceso y hacer mucho ejercicio de autoobservación, ¿no? En el caso de que no tengas un acompañante. Esos serían como unos primeros pasos para esa práctica, ¿no? Eh, digamos, cuando uno hace las microdosis,
tienes que, o sea, estar en un estado ceremonial, digamos, tomarse el día, o puede uno continuar con sus cosas cotidianas, o es mejor, digamos, darse el tiempo para poder asimilar, ¿no? Lo que está saliendo. Creo que lo mejor es que tengas tu día normal, no dejes de chambear, no dejes de hacer tus cosas. Eso es lo ideal, porque en verdad, en el cotidiano, en la interacción con las personas, en si vas en el transporte público y en hora punta, suelen haber estos episodios en los que la gente se pone más agresiva. ¿Cómo reaccionas tú en esos contextos, ¿no? No es como estamos nosotros ahí en estado meditativo, ahí todos estamos chéveres. La cosa es cuando estamos ahí en la calle, interactuando con personas, que todos están a la defensiva, ahí es como es que actuamos, ¿no? Ahí es Mm. donde se hace de verdad el verdadero ejercicio. Entonces, esto es para la vida cotidiana. Y al final del día, ahí se hace como la evaluación, la autoobservación, ahí se puede tomar unos minutos y, y tratar de mantener eso día a día, ¿no? Puede ser difícil, puede ser un poco cansado, pero la verdad que es un ejercicio bien útil. Gracias. ¿Esto se podría hacer todos los días de la semana, o más o menos cómo lo recomiendas para empezar? Pues como te digo, ¿no? Hay frecuencias, ¿no? Depende mucho del caso, de la persona. Nosotros empezamos, le sugerimos a las personas un protocolo donde tomen un día, descansen 2 días y luego vuelvan a tomar, ¿no? Entre toma y toma deberían haber 2 días de descanso. Eso en principio, al menos las primeras semanas, y luego ya se decide si es que esa frecuencia se hace más corta, puede ser interdiario, puede ser 5 días seguidos, 2 de descanso, en fin, pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero pensaríamos, nosotros siempre recomendamos que primero sea cada 3 días, ¿no? Sí, 2 días de descanso entre toma y toma. Mm, chévere, chévere, gracias, Rafa. Con gusto. Lisette, perdón, Fabio, ¿quieres decir algo? Bien, ok. Quería agradecer por este espacio, muchas gracias. La verdad que todo lo que han mencionado me ha resonado mucho. Al igual que a Maru también, yo he comido los honguitos en dosis altas y para mí me ha servido muchísimo y sinceramente siento que estar aquí es una bendición, es un llamado a estar con ustedes, a escuchar tanta sabiduría, porque esto es para mí sabiduría. Y bien, yo quería hacer preguntas, pero Amaru hizo las preguntas y qué genial que todos pensemos lo mismo y todos sentimos lo mismo, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Gracias, Lisette. Yo lo único que quería mencionar era que este curso, ¿no? La formación microhealing, esta propuesta microhealing que venimos trabajando conjuntamente con Rafa hace varios años, está dirigido a terapeutas, ¿no? A personas que tienen este carácter, esta razón de ser, de escucha, ¿no? Esta característica de que pueden sostener, ¿no? O también personas como ustedes, que si bien han tenido experiencia previa con el uso de macrodosis, que es algo que también es como otro universo, ¿no? Se conecta mucho, tiene mucha relación, pero es un universo más desde lo ceremonial, es mucho más intenso, es mucho más como, es como correr una maratón, ¿no? Por así decirlo. En cambio, las microdosis es igual, nos entrenamos, hacemos el trabajo, pero más en lo cotidiano, más en el día a día. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas aquellas personas que les resuena, pues tienen nuestras redes, pueden revisar el podcast y, y con gusto nos podemos ayudar, ¿no? Rafa, no sé si tuvieras alguna otra cosa que concluir. Nos hemos, como siempre, extendido, pero igual, siempre alegres de poder compartir este tipo de información. Sí, yo quería decirles, tanto a Maru como a Lisette, que nosotros tenemos un podcast que hemos venido alimentando hace un par de años ya, cuando hemos podido.
siendo sinceros. Se encuentra en el perfil de nuestro Instagram, ahí lo van a encontrar. Cuando era en formato audio estaba todo en el Spotify y tratamos de subirlo hasta ahora ahí. Esta nueva temporada, 2026, la estamos tratando de hacer todo por vía nuestro canal de YouTube. Pero, al igual que ustedes, muchas otras personas antes nos han escrito para decirnos que han empezado sus protocolos de microdosis o han empezado a hacer acompañamientos a través de la información que nosotros hemos dejado ahí en el podcast, ¿no? Entonces, eh, les recomendamos que le den una ojeada, bueno, una escuchada, revísenlo, hay información muy variada, muchos enfoques, tratamos de hacer siempre como contenido educativo ahí, este tema es enorme, hay mucho para compartir, y eso que solamente lo hacemos desde el enfoque de las microdosis, ¿no? Porque el enfoque ya de dosis mayores, ceremoniales, ya son otros temas. eh, Hablar desde, no sé, desde lo que puede significar para las comunidades indígenas hoy en día también son otros temas. eh, en fin, da para muchísimo, ¿no? Pero nosotros nos hemos enfocado en la parte de las microdosis y en lo terapéutico porque también ha sido algo que nos ha tocado personalmente, ¿no? Que nos ha ayudado un montón y que con los años, porque ya han pasado varios años, pues sí vemos hasta el día de hoy que seguimos haciendo disponible para las personas que tengan una gran herramienta, ¿no? Para poder trabajar muchas cosas, que principalmente han sido ansiedad y depresión, pero la verdad es que hay mil cosas ahí para trabajar, ¿no? Yo personalmente he estado siguiendo de cerca unos procesos eh, que han sido complicados al principio, justamente porque esto que veníamos hablando era difícil encontrar el cambio de perspectiva en las primeras semanas, pero ya hacia el final del proceso, claro, se logró, ¿no? Fue lento, hubo que ser muy constante, cosa que con otras personas pasa totalmente diferente, pero ahí hay que tener una constancia por parte de quien está haciendo uso de las microdosis y por parte del facilitador es como tener una presencia, ¿no? Que esa presencia no necesariamente se traduce en, oye, ya tomaste tus microdosis, oye, acuérdate que hoy... No, eso no es así, es como, oye, vamos a reunirnos, o puede ser, oye, cuéntame cómo te sentiste tomando hoy día, si no lo tomaste, no pasa nada, pero estando ahí, presentes, ¿no? Presente no significa ser pesado, ¿no? Eh, Así que esas cosas contribuyen mucho también al proceso, ¿no? Entonces, eso es bien importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Las microdosis es un mundo hermoso, hay mucho que nos pueden dar, pero el vínculo humano también lo es, y eso contribuye muchísimo al vínculo que podemos generar con las microdosis, ¿no? Así que hay que irlo construyendo también. Genial. Entonces, Rafa, les damos las gracias, ¿no? Por haber participado esta vez. Eh, Estén atentos para la siguiente, que lo compartan en las redes, alguna persona que necesita o que quiere ya, que se siente en esa disposición de poder acompañar precisamente el curso, el training, la formación microhealing, está para eso, ¿no? Para expandir esta información y esta herramienta que nos ha servido para acompañar y ayudar a miles de personas, para que también ustedes puedan seguir ayudando a otros seres humanos. Yo me despido, muchas gracias, buenas noches, y desde acá, hasta la próxima. Nos vemos. No, muchas gracias a todos. Chao, chao.